Muy buenas noches con todos ustedes. El día de hoy nos ha tocado este tema tan importante que es el de liderazgo en enfermería. Mi nombre es Yané Canchapoma Yaurima, soy enfermera de profesión. Tengo un doctorado en salud pública, una maestría en salud pública y la especialización en gerencia y servicios de salud. Bueno, soy docente también y actualmente trabajo como enfermera supervisora en el Centro Médico Naval, en el Hospital Naval. Sean todos ustedes bienvenidos a este compartir de experiencias, porque obviamente para mí esta es una experiencia muy gratificante el que voy a compartir con cada uno de ustedes y en algún momento vamos a encontrarnos. Eh, Quiero empezar con esta frase motivadora que dice: el liderazgo es la capacidad de transformar una visión en realidad. ¿Quién no ha tenido un sueño? ¿Quién no ha pensado de aquí quizás de repente en 5 años qué es lo que puede hacer o qué es lo que de repente lograría querer hacer? Yo creo que todos tenemos sueños, todos tenemos una visión, todos siempre nos proyectamos en algo, ¿verdad? Quizás de repente cuando estábamos estudiando decíamos: ¿cuándo seremos profesionales? ¿Cuándo empezaré a trabajar? ¿Cuándo ganaré mi primer sueldo, verdad? Visionábamos, ¿cierto? O de repente cuando éramos un poquito más niños decíamos: ¿cuándo ingresaré a la universidad? Me gustaría estudiar enfermería, me gustaría de repente estudiar leyes, qué sé yo, ¿no? Teníamos de repente en mente una aspiración, ¿no? Bueno, muchos de nosotros hemos cumplido esa visión, hemos cumplido ese sueño y también más adelante tendremos muchos más objetivos que cumplir. Estaremos mirando hacia de repente objetivos más claros ahora que ya estamos trabajando, ¿verdad? Muy bien, vamos a tratar ese tema del liderazgo en enfermería haciéndonos una pregunta: ¿a quién se le conoce como líder? Si bien es cierto, el líder es quien sirve a otros como a sí mismo, ¿no? Esta frase lo obtenemos de nuestro querido Napoleón Bonaparte. Vamos a responder a esta pregunta: ¿y quién será líder? Bueno, el líder posee una influencia especial dentro de un grupo especial, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente ustedes estaban en el jardín, había un niño o una niña que decía: vamos a jugar a las escondidas, ¿no? Y todo el grupo se iba a jugar a las escondidas. O de repente un niñito por ahí aparecía y decía: vamos a los columpios, y todo el grupo le seguía, ¿verdad? Imagínense, entonces desde ya pequeñitos ya van formando su liderazgo. Bien, si bien es cierto, dice que el líder posee una influencia especial dentro del grupo con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso y útiles para satisfacer las necesidades del grupo. Hay grandes líderes, podemos poner muchos ejemplos de líderes, como por ejemplo, ¿no? Hay líderes que son políticos, hay líderes que son religiosos, hay líderes que, por ejemplo, uno los puede considerar como una persona a la cual, bueno, uno admira, ¿no? Pueden ser nuestros padres, ¿no? También hay líderes como, por ejemplo, que han ejercido su liderazgo de una forma positiva, y hay otros que nos han dejado también un contenido negativo, ¿verdad? Miren, podemos mencionar a Adolfo Hitler, podemos mencionar a Alejandro Magno, podemos mencionar como otro líder a Abraham Lincoln, podemos mencionar a San Martín, podemos mencionar a Tupac Amaru, a Florencia Nightingale, ¿no? A María Reich, a Micaela Bastidas, a María Parado de Bellido, Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, miren, han sido líderes que en su época han tenido cierta influencia especial dentro del grupo social y han tenido de repente una finalidad de querer hacer algo en conjunto, lograr metas establecidas de carácter beneficioso. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos mencionado a Santa Rosa de Lima, ¿no? Que obviamente es una santa, ¿no? Isabel Flores de Oliva, que nació pues en el año 1586 y que falleció a los 31 años, ¿no? Ella, en su juventud, ¿no? Más conocido como Rosa, ¿no? Que tuvo una vida muy entregada a Dios, que permaneció, bueno, en la orden de los dominicos, practicó la caridad, la humanidad, el cariño, el amor hacia hacia las personas más, de repente, que necesitaban cuidado, ¿no? A los enfermos.
a los ancianos, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? Es un tipo de liderazgo que ejerció esta mujer en esa época. Podemos mencionar otro ejemplo, por ejemplo, a Micaela Bastidas, ¿no? No sé si me puedes ayudar con la presentación, se ha quedado congelada. Sí, estábamos hablando de Micaela Bastidas. La siguiente, por favor. La siguiente. Exacto. Ya. ¿Quién fue Micaela Bastidas? Bueno, fue una mujer muy aguerrida, ¿no? Una mujer líder, que fue la esposa de Tupac Amaru II, quien participó en la rebelión que estalla en Pinta en 1780, ¿no? Tras el ajusticiamiento del corregidor Arriaga, ella nació en Abancay, se sumó a la gesta como tenaz consejera y la principal encargada de las municiones de dicha guerra. Como vemos, ¿no? Hay mujeres muy aguerridas que en su época o dieron a conocer ese liderazgo, ¿verdad? Siguiente. Tenemos, por ejemplo, otro líder como Adolfo Hitler, ¿no? Que fue un político militar alemán, ¿no? De origen austríaco, ¿no? Él, bueno, ejerció un liderazgo dictador, autocrático, en la cual, bueno, su palabra era ley, ¿verdad? ¿No? Tenía un fuerte carisma para imponer sus ideas al equipo, ¿no? Lo que él decía, se hacía. Y si no se hacía, pues, como se dice, no hay de él, que no hacía eso. Él marcaba objetivos bien precisos y tomaba decisiones, controlaba los procesos y no delegaba responsabilidades. Era inflexible y le gustaba ordenar. Miren ese tipo de líder, ¿no? Y así podemos mencionar otro tipo de líder religioso. Siguiente, por favor. ¿No? Encontramos a Mahatma Gandhi, ¿no? Bueno, que él usó la inteligencia emocional, ¿no? Lidera con el ejemplo, congruente con lo que predicaba, ¿no? Él enseñaba, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? Ejerció un liderazgo transformacional, promovía su crecimiento y desarrollo de los seguidores, ¿no? Los estimulaba intelectualmente y personalmente. Mire este tipo de liderazgo que ejercía Mahatma Gandhi. Siguiente, por favor. Bueno, ahora toquemos el tema del liderazgo en enfermería. Hemos visto estos líderes que en el tiempo nos han dejado cierta enseñanza, cierta, digamos, forma de liderazgo, ¿no? Entonces aquí nosotros, cuando hablamos de liderazgo en enfermería, vamos a ver que el líder es la persona que posee autoridad, es la persona capaz de ejercer influencia en otras personas para poderlas dirigirlas, poderlas guiarlas hacia el logro de objetivos y metas organizacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí nos encontramos como principales líderes de repente en nuestros centros laborales, vamos a encontrar pues a la jefa de departamento, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de liderazgo tiene, a las supervisoras, ¿no? A las jefas de sala. Ellas de alguna manera ejercen una autoridad, ¿no? En la cual influencia hacia el grupo, ¿no? Y dirige bajo ciertos objetivos de la institución, ¿no? Ese es un ejemplo de liderazgo que puede existir en enfermería. El líder, ¿no? El liderazgo es un proceso que favorece el desarrollo social y también profesional, y se hace necesario que los profesionales líderes de enfermería tengan las competencias necesarias para poder ejercer. También dice que la enfermera líder desempeña actividades directivas, ¿no? Representando un papel importante de impacto en las instituciones de salud, motivando a su gremio a la superación profesional y al logro de objetivos institucionales. En nuestro camino, en nuestro recorrido como profesionales, nosotros hemos encontrado muchos líderes y lideresas, ¿verdad? Podemos mencionar a nuestros PAS decanos, ¿no? Que han gestionado el Colegio de Enfermeros, los cuales han dirigido la vida institucional de nuestro colegio, ¿no? Representando un papel importante frente a los colegios profesionales, ¿verdad? Demostrando un impacto, ¿no? Con su aporte, con su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Y así también podemos encontrar muchas enfermeras y enfermeros que están aportando a la salud, están motivando al gremio, ¿verdad? De repente con innovaciones, con trabajos de investigación, de repente con su mismo trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos encontrado jefes y jefas que nos estimulan a seguir estudiando? Que nos dicen, ¿no? Bueno, Rosita, tú has terminado recién la universidad. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué especialidad deseas seguir?
Y de repente por ahí dice, bueno, ya escogí una especialidad determinada, ya, ahora ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a seguir estudiando? ¿No? Entonces hay personas que nos impulsan, nos motivan y nos ayudan a poder superarnos, ¿verdad? Y a poder cumplir esos logros que obviamente esa preparación académica nos van a ayudar a nosotros a poder cumplir objetivos que van a servir en beneficio para nuestros pacientes, ¿verdad? Yo les cuento una experiencia muy personal que me gustaría compartirles. Para mí, mi líder es mi padre, porque la verdad, yo ahora me pongo a pensar, ¿no? Y yo digo, si es que él no hubiese estado detrás de mí, motivándome, diciéndome, hablándome, quizás de repente yo hubiese solamente terminado la universidad y me hubiese dedicado a trabajar. Pero mi papá es de esas personas que me dicen, ¿no? Bueno, Janet, ya has terminado tus 5 años de universidad. Ahora, ¿qué piensas hacer? Entonces, la verdad, como yo no sabía, ¿no? Todavía era joven. Bueno, papá, voy a empezar a trabajar. Bueno, ya. ¿Y qué vas a estudiar? Yo pensaba que solamente con terminar mis 5 años de universidad ya lo había hecho todo. Pues no, señores, mi papá me dijo, pues no, tú tienes que seguir estudiando. Y verdad, cuando empecé a investigar qué podía seguir estudiando, estaban ya las primeras maestrías. Entonces mi papá me dijo, tienes que ingresar. Yo un poquito renuente, me acuerdo que decía, pero, ay, volver a estudiar. Bueno, para mí es un compromiso grande porque obviamente tendré que estudiar y trabajar, o sea, es una carga, pero bueno, pues tendré que hacerlo, ¿no? Me acuerdo que el primer día de clases en la maestría, todos mis compañeros eran jefes de DIRIS, eran directores, eran personas que habían ocupado cargos. Entonces, cuando nos presentamos, este, cuando llegó el momento en que yo me presentase, yo decía, bueno, yo soy una enfermera asistencial, mucho orgullo, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿no? Mi papá me decía, tú eres una leona y como una leona tienes que presentar. Bueno, entonces yo era quizás en ese momento la más joven, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo soy una enfermera asistencial y como tal tengo que presentar, ¿no? Entonces yo en el momento que me presenté dije, bueno, señores, yo tengo tantos años de edad y soy enfermera asistencial y trabajo en el Centro Médico Naval. Al momento todavía no he ocupado un cargo directivo como lo he escuchado en todos ustedes y me causa mucha admiración y respeto. Entonces, y bueno, estoy aquí para aprender, ¿no? Quizás de repente esas palabras le causaron admiración a mi profesor, ¿no? Y dijo, muy bien, me dijo. Y la verdad es que yo me moría de miedo, pero fue de repente el primer impacto, ¿no? Porque todas las personas, pues obviamente, habían ocupado cargos ya directivos, eran personas de renombre, y yo, una enfermera asistencial que recién empezaba, ¿no? A trabajar, estaba haciendo ya una maestría. No es una experiencia que les cuento. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar del liderazgo efectivo en enfermería. La formación para la gestión variará según las funciones y la carrera profesional de las enfermeras gestoras, ¿no? La enfermera dirigente de hoy ha de tener los siguientes requisitos en cuenta, ¿no? Entender la forma del sistema de salud y sus repercusiones, ¿no? Actualmente nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, ¿no? Debilitado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en esta pandemia no ha respondido, ¿cierto?, al pedido de la sociedad, ¿verdad? Nuestra enfermera gestora, ¿no? Tendrá una visión del futuro. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se proyectará para el momento, sino que también tendrá una visión futurista, ¿no? Para prever más adelante lo que pueda pasar. Por ejemplo, ahorita todos estamos un poco asustados porque obviamente se nos viene la tercera ola, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos un poquito más, ya tendríamos que estar preparándonos, ¿no? Con nuestros equipos de protección, estaríamos viendo ya nuevos espacios donde de repente podamos albergar más camas, estaríamos preparando los ventiladores, estaríamos probando que funcionen bien, estaríamos viendo y preparando nuestro recurso humano, ¿verdad? En temas propios de enfermería, ¿no? Eso sería tener una visión futurista. Nuestra enfermera gestora deberá pensar que de manera estratégica, obviamente, cómo va a cubrir ciertos desafíos, ¿verdad? ¿No?
planificar eficazmente, ¿verdad? Planificar para que de repente el personal, un grupo pueda salir de vacaciones y pueda descansar y otro grupo pueda cubrir, ¿verdad? Eficazmente. Nuestra enfermera gestora contribuirá a la elaboración de la política general. ¿Qué quiere decir? Que obviamente todo está, como se dice, como una máquina, ¿verdad? Todo debe fluir. Y obviamente también nuestra enfermera gestora debe gestionar el cambio, ¿no? Actualmente hemos visto que en esta pandemia todos entramos, prácticamente el personal de salud, nuestros primeros días fueron días agotadores, días muy estresantes, ¿verdad? Uno porque no había EPPs, otro porque se cambiaba el esquema de tratamiento, o porque de repente desconocíamos la actividad de este virus en el cuerpo humano y teníamos miedo de llevar a casa, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay que estar de acuerdo a los nuevos avances, a los nuevos cambios, y eso también produce un estrés, ¿no? Entonces, el líder, la enfermera gestora, va a tener que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder gestionar el recurso humano. Siguiente, por favor. Cuando las enfermeras empiezan a encaminar el esfuerzo humano de los subordinados, o sea, en este caso el grupo humano, los líderes piensan rápidamente en términos de resultados, ¿no? Y para ello, ¿no? El líder dirige, el líder orienta, el líder comunica, el líder motiva y el líder también delega, ¿no? Entonces, el liderazgo es concebido como algo innato y adquirido, ¿no? Lo cual significa que el líder de enfermería es alguien que nace con esta condición y a la vez también se hace, ¿no? Hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿El líder nace o se hace? A ver, ¿ustedes qué me dirían? Yo les diría que el líder, que todos nacemos con algo de liderazgo, sea en mayor o menor cantidad, llamémoslo así, y las personas que son llamadas líderes son aquellas que en el transcurso de ese tiempo han ido acumulando, ¿no? Experiencia, se han ido informando, se han ido nutriendo y han despertado esas capacidades innatas, han crecido, que lo han ayudado a poder despertar, poder dirigir, poder orientar, poder saber comunicar, saber motivar a su grupo y también saber preparar nuevos líderes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, ¿no? Cuando de repente vayamos a tener un niño o vayamos ya a tener familia, hagamos de nuestros hijos futuros líderes, ¿no? Toda persona nace con algo de liderazgo, pero ¿cómo los vamos a preparar como líderes? Vamos a hacer de repente aumentando su autoestima, fortaleciendo su personalidad, que son aspectos muy importantes de un líder. Siguiente, por favor. Dice, el liderazgo es un camino en espiral que va de adentro hacia afuera. Si una laguna que alimenta a un río no es profunda, si tiene poca agua, el río no podrá irrigar los campos y no se podrá sembrar ni cosechar. De la misma forma, si la persona no tiene primero un nivel de profundidad interior, no podrá irrigar un liderazgo constructivo y hacer crecer a las personas que la siguen, ¿no? Miren qué tan importante, ¿no? Que dice que la persona como líder tiene primero que tener una profundidad interior, porque si no tiene esa profundidad interior no podrá irrigar un liderazgo constructivo y hacer crecer a las demás personas. Como decíamos al inicio, hay líderes, ¿no? Líderes constructivos. En toda la etapa de la existencia ha habido líderes constructivos y también ha habido líderes destructivos, ¿no? Entonces nosotros encaminémonos y encaminemos de repente a nuestros futuros hijos a ser líderes constructivos, que aporten, ¿verdad? Siguiente, por favor. Miren, acá yo les traigo una imagen que dice, no podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos no estamos convencidos que podemos liderarnos nosotros mismos, no vamos a liderar ni a dos ni a tres personas, ¿no? Entonces primero debemos ser conscientes de que el líder tiene que primero liderarse, ¿ok? Muy bien, hasta aquí hemos tocado así temas que obviamente de repente ya lo conocen, ¿verdad? Siguiente, por favor.
Vamos a hablar de las herramientas para dirigir el desempeño de las personas, ¿no? Hay muchas herramientas que nos ayudan a poder dirigir a las personas, ¿no? En caso de que ya ustedes se encuentren como gestores, como líderes, ¿no? Del equipo de salud, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el establecer normas, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la hora de llegada es 8 de la mañana y la hora de salida es 8 de la noche, ¿no? Establecer normas, establecer reglas. Otra herramienta, ¿no? Para establecer tu liderazgo es la forma como tú te comunicas. El ser, el tener una comunicación fluida, el saber escuchar, el ser empático, ¿no? Yo creo que ayuda a que tu figura de líder se posicione, ¿no? El dar el ejemplo y ser coherente con lo que tú hablas también es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú puedes decir, vengan bien uniformados y tú de repente ni siquiera vas con uniforme, ¿verdad? De repente cuando tú les dices, vamos a reunirnos el día de hoy, el día viernes a las 7 de la mañana y quizás de repente tú ni llegas el viernes y te olvidas, ¿verdad? Entonces hay que ser coherente con lo que uno dice. También es muy importante cuando ustedes estén en el papel de líderes, ¿no? De gestores, aplicar incentivos, como por ejemplo, de repente el día de su cumpleaños, ya te tomas 6 horas y bueno, yo te cubro, ¿verdad? ¿No? De repente aplicar otro tipo de incentivo. Bueno, nos tenemos una beca, a ver, ¿quién no ha tenido ninguna tardanza? Bueno, la persona que no ha tenido ninguna tardanza se hace acreedora a esta beca. Y facilitar los cambios, ¿verdad? Todo cambio siempre es bueno. Como decíamos, el potenciar la autoestima de las personas con las que contamos en nuestro equipo puede ser importantísimo, ¿no? Quizás es la forma más eficaz y duradera de mantener un equipo de alto rendimiento con un adecuado clima laboral. Por ejemplo, cuando de repente ustedes han visto que han tenido algún personal a cargo, ¿no? Y ustedes han reforzado su trabajo, ¿no? Dicen, por ejemplo, Juan, lo bonito de Juan, lo bueno del trabajo de Juan es que siempre me deja todo el equipo ordenado y limpio. Qué bonito cuando tú le dices eso a tu compañero, ¿verdad? ¿No? Qué bonito cuando tú resaltas esas cualidades, ¿no? O cuando de repente también lo dices, ¿no? En una reunión como gestora y dices, ¿no? Vamos a leer las notas que han dejado los pacientes. Y quiero mencionarles que a la colega, a la licenciada María del Rosario, ha tenido mayor, digamos, felicitación por todos los pacientes que han estado hospitalizados. La han felicitado y han agradecido todos los cuidados que ha dado, ¿no? Qué bonito decirlo en público, ¿verdad? Entonces hay que potenciar el autoestima, hay que potenciar ese lado eh, sensible de la persona cuando ustedes ocupen un cargo de gestora, de jefa, ¿verdad? También dice que las personas, por el motivo que carecen de autoestima, son colaboradores que tienden a huir de la responsabilidad, responden de forma agresiva o pasiva a las adversidades, son fuente de conflictos internos y se muestran irregulares en su desempeño. En el camino de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado con colegas o compañeros que, por ejemplo, los mandan a recoger de repente las medicinas y se demoran una eternidad, que prefieren no enviarlos porque dicen, no, mejor no lo envíes a él o a ella porque se va a ocupar todo el día, porque no nos va a ayudar acá con los pacientes, porque rehuye de acá del trabajo, de acá de la sala y se escapa y no sé a dónde se va. Entonces, miren, ahora como estamos conversando, podemos dar a conocer que ese tipo de personas que rehuyen, que responden de forma pasiva a los trabajos, es porque de repente pues carecen de autoestima, ¿no?
¿no? Entonces, ahí hay que trabajar bastante, ahí hay que reforzar ese lado. Como gestor, usted tiene que identificar que esa persona está carente de autoestima. Entonces, miren, qué bonito sería que de repente identifiquemos el tipo de persona y trabajemos, ¿no? Y decirle, por ejemplo, señora Rosita, hoy vamos a hacer comodidad y confort a los pacientes. Vamos a enviar a la señora Sara que vaya a recoger los medicamentos, pero yo voy a trabajar con usted porque yo veo que usted tiene una forma muy delicada de tratar a los pacientes. ¿Ve? Ya usted le está reforzando su trabajo, le está reforzando el autoestima. Está dándole palabras de aliento para que esa persona pueda tener más responsabilidad, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Que tu jefa, tu compañera te diga, Rosita, quédate conmigo porque yo veo que tú tienes un trato muy amable, muy asequible con los pacientes. ¿Ves? Estás reforzando su autoestima. Como gestor, también nosotros a veces hemos identificado, ¿no? Que las personas con alto nivel de autoestima adquieren compromiso. Son aquellas personas equilibradas, regulares, que construyen, ¿no? Que se preocupan por la mejora continua del propio equipo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando bueno, en el transcurso de nuestro trabajo hemos encontrado muchas personas que, por ejemplo, no hay necesidad que tú le digas, hay que, hay que arreglar al pacientito, o hay que bañarlo, o hay que aspirarlo, vamos a hacerle comodidad y confort. No, no hay necesidad, porque ya ellos están pendientes, ellos están mirando, ellos están atentos a lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que hacer. Y de repente cuando llega un personal nuevo, más bien ellos les enseñan, ¿verdad? Ellos los educan, ¿no? Ya, hay que hacer esto, no, falta esto, no, mejor de esa manera, mejor le cambiamos así, mejor lateralizamos, lo cambiamos, le hacemos sus masajitos y de repente así mejor el pacientito va a estar más, ¿no? Entonces, miren, esta persona con alto nivel de autoestima se compromete, te ayuda, te aporta, te construye, ¿no? Entonces, todo ese tipo de personalidades vamos a encontrar en el camino de nuestro trabajo y tenemos que aprender a trabajar, ¿verdad? Siguiente. Vamos aquí a mencionar en la siguiente diapositiva las acciones que fortalecen el autoestima. Ustedes me dirán, bueno, ya hemos hablado que hay personas que tienen autoestima muy, de repente, que no tienen de la autoestima como otras personas, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Sí, podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, miren, las acciones que fortalecen, por ejemplo, cuida las formas. Tú como gestor, como jefe, como líder, tienes que cuidar tus formas, o sea, la forma de cómo hablas, la forma de cómo los miras, la forma como te diriges a ellos, ¿no? El líder que fomenta la autoestima de las personas cuida los aspectos ligados a la comunicación no verbal, tales como el tono de voz, la mirada, los gestos, todos estos aspectos, parece mentira, son importantísimos. Quizás de repente a veces uno no le toma mucha importancia, pero estos aspectos son importantes porque forman parte de la comunicación verbal, ¿no? Y parece mentira, una mirada dice mucho más que una palabra, ¿cierto? ¿No? Entonces, si nosotras vamos a tener una comunicación cuidando las formas, vamos a mejorar el clima laboral, vamos a mejorar la autoestima y por ende se va a dar un respeto mutuo. ¿Qué otra acción podemos hacer para elevar el autoestima como gestor, como líder del equipo? Reconocer y valorar y agradecer. Miren, son 3 palabras grandes, muy valiosas. El saber reconocer, el saber valorar y el saber agradecer. El saber reconocer, todos somos humanos. En algún momento podemos equivocarnos, pero es en nosotros el saber reconocer y aceptar alguna dificultad, algún error, ¿verdad? Toda persona vale su trabajo, vale su aporte, de repente, quizás de repente un poquito sesgada, pero de repente es por su experiencia que te va a dar una opinión. Agradecer, todo en esta vida se debe de agradecer. De repente a veces nos cuesta un poquito el saber reconocer los errores, el saber valorar el apoyo que nos brindan nuestros amigos, nuestras amistades, y el ser agradecido, ¿verdad? De repente entre compañeros, uno de nosotros necesita un cambio de turno
Y a veces nos hacemos al de la vista gorda, ay, no quiero hacer 2 guardias seguidas, no. Pero a veces hay que ponernos en el lugar de la otra persona, porque a veces en el momento, cuando tú necesites, vas a necesitar que alguien te apoye y no te van a saber apoyar, ¿verdad? Hay que ser agradecido, hay que ser comprometido, ¿no? Un entorno cordial facilita la generación de la autoestima, ¿no? Agradecer las aportaciones de los miembros refuerza la relación personal. La autoestima descansa en el hecho de que cada uno podamos percibir lo importante que es nuestra labor. Otorga la autonomía precisa, la confianza y la delegación con 2 conceptos inseparables, ¿no? Cuando el líder permite que un grado de autoestima acorde con la madurez, el profesional refuerza la autoestima, ¿no? Entonces, miren, qué tan importante es saber reconocer los valores, el ser agradecido y otorgar también la autonomía precisa, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos personal a nuestro cargo, joven, y de repente le damos, ¿no? Alguna función que pueda realizar, pero primero observar, ¿no? Cómo lo hace y luego ya, como dice, soltarlo, ¿verdad? Para darle confianza, para que también ellos puedan desempeñar su trabajo con bastante soltura, ¿verdad? Es una forma de fortalecer su autoestima también. Siguiente, por favor. Otra acción que también debemos tomar en cuenta para fortalecer el autoestima de nuestros compañeros es hablar directo y claro, ¿no? El tan solo hecho de hablar con rodeos o no ser honesto y directo con las personas disminuye el nivel de autoestima en los equipos. La transparencia en el trato hace sentir a las personas la relevancia de su rol en este equipo, ¿no? A veces viene una compañera y nos dice, ¿no? ¿Me puedes ayudar a canalizar una vía? Entonces, ya, pero ¿sabes qué? Un ratito, voy a aspirar a mi paciente. Después viene, ¿ya te desocupaste? ¿Puedes ayudarme? No, ¿sabes qué? Tengo que darle su alimentación por la zona nasogástrica, que creo que se ha salido la zona. Yo creo que hay que ser directos, ¿no? ¿No? Y obviamente el que viene con palabras que sí, que no, como que no te da cierta seguridad, ¿verdad? ¿No? Ante todo la transparencia, el ser honesto, el ser directo, ¿verdad? Otra acción que también fortalece la autoestima es ser coherente, ¿no? Mantener los criterios de decisión favorece la autoestima de las personas, ¿no? Alterar estos criterios sin razón objetiva lleva a la pérdida del rumbo del equipo, ¿no? Ser coherente. Por ejemplo, cuando de repente a alguien le ha tocado administrar algún tipo de medicamento, ¿no? Administra el medicamento en el tiempo establecido al paciente, en la dosis establecida por, bueno, la prescripción, ¿no? En el vial que se ha indicado, y de repente la colega del turno que la releva le dice, oye, pero acá han sobrado pastillas, ¿no? ¿De verdad que las has administrado? Entonces, uno debe de mantener, bueno, digamos, lo que si realmente ha administrado o no el medicamento, de repente, pues no lo administró porque el paciente estaba nauseoso, ¿no? Pero ser coherente, ¿no? Sí, acá están los medicamentos, no se le administró o sí se le administró, ¿no? Ser coherente con lo que se dice, ¿no? Otra acción para fortalecer la autoestima es comparte experiencias, comparte errores, ¿no? El hecho de compartir fomenta el espíritu de equipo y refuerza la importancia de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Comparte experiencias. Por ejemplo, ¿qué puede ser? De repente tenemos un paciente postradito que de repente solamente se comunica con señas y, y de repente pues de un momento a otro empezó a hacer sonidos, ¿no? A emitir sonidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta experiencia es bonita, ¿no? Comentarla con tu compañera y decirle, oye, mira, estaba yo cambiándole de postura al pacientito y en eso empezó a emitir sonidos. Quiere decir que de repente lo estamos ayudando y de repente si recibe algún tipo de terapia, puede de repente superar
¿no? Puede superar y puede ir avanzando, ¿no? Ese tipo de compartir experiencias fomenta el espíritu de equipo, ¿no? De repente si nosotros le ayudamos, le enseñamos a poder respirar mejor, o de repente, a ver, le enseñamos a, a que pueda él decir la sílaba junto con nosotros, podríamos de repente ayudarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias nos fortalece como equipo, ¿no? Otra acción que fortalece la autoestima también es dedica tiempo a las personas, ¿no? Como gestor, ¿no? Las tareas sociales del líder son de eje alrededor del cual se establecen las relaciones del equipo. Estas funciones, tales como apreciar el desempeño de los colaboradores, formar e informar, coordinar proyectos, transmitir planes, ¿no? Es importante que también haya un tiempo para el grupo, ¿no? Un tiempo, como se dice, para poder respirar, poder intercambiar risas, poder intercambiar emociones, ¿no? Que miren qué papel tan importante tiene ahí el líder en el equipo, ¿no? De poder transmitir y poder escuchar, poder tener una opinión del desempeño de cada uno de las personas que la rodean, ¿verdad? De los colaboradores, ¿verdad? Otra acción que fortalece la autoestima es marca los límites. Con marcar los límites quiere decir que existe en todos los equipos un marco normativo, ¿no? Explícito o implícito, ¿no? Que debe conocerse, respetarse, supone aquellas leyes, ¿no? De base que conforman las reglas del juego. Se refieren a aspectos de coordinación, de proyectos, trato a las personas y al equipo, procedimientos. La quiebra de estos límites lleva al conflicto y la pérdida de credibilidad profesional de algún miembro del equipo que debemos evitar, ¿no? Por ejemplo, marcar los límites, como por ejemplo, ¿no? De repente en stock tenemos de repente 5 cloruros, tenemos 5 ampollitas de dextrosa al 33, de repente tenemos gasitas, tenemos un aspirador, y que en todos los turnos tenemos que relevarnos, ¿no? Que mantenga esa cantidad que tenemos en el stock, y que obviamente que cada turno tiene que relevarse, tiene que contar su material, ¿verdad? ¿No? Pero si de repente en un turno no lo hacen por X motivo, obviamente ya ahí vamos rompiendo, ¿no? Una ley. Otra ley también que puede ser de repente es, ¿no? La hora de ingreso, ¿no? La hora de ingresos a las 8 de la mañana, bien informada, ¿no? Para escuchar el reporte, ¿verdad? Y la hora de salir, ¿no? Son normas ya establecidas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de cambios de turno, ¿no? En el equipo, ¿no? Y también de repente cuando el equipo, o alguien del equipo falte por motivos de fuerza mayor, ¿verdad? Cuántos de repente se admiten, ¿no? O si no está admitido, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay instituciones en las cuales cuando, por ejemplo, tú faltas, eh, no te pagan, ¿no? Te descuentan, ¿no? Hay otras instituciones en las cuales tú faltas y es por motivo de salud, tienes que presentar pues tu descanso médico, tu receta eh, que has comprado, digamos, el pago de honorarios al médico, ¿verdad? Cuando ha sido de repente particular. Y cuando ha sido por el Seguro Social, bueno, presentas pues la boleta del seguro, ¿no? Hay ciertas disposiciones en cada lugar o centro de trabajo que obviamente ya están establecidas, ¿no? Otras acciones que fortalecen el autoestima es pacta compromisos, pide cuentas y huye de aplicar castigos, ¿no? La verdad, el imponer sanción, el imponer el castigo, represalias, es un recurso límite que lleva a confrontación posterior en el equipo. La persona con autoestima es responsable, ¿no? Como lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Y le gusta ser tratada como tal, ¿no? La imposición es también una transgresora de la autoestima, porque genera relaciones basadas en la jerarquía, ¿no? Entonces, hemos visto que hay personas muy comprometidas con su trabajo, que si la hora de ingreso es a las 8, ellos están a 7:30, ¿verdad? Como también hay el otro lado de la moneda, que a veces la hora de ingreso es a las 8 y están llegando a 8:15, 8:30, o a veces a las 9, ¿verdad? ¿No? Entonces, creo que hay que ser claros, ¿no? Desde el inicio y pactar compromisos, ¿verdad?
Entonces, muy bien, a ver, estamos de acuerdo todos en que vamos a llegar 8 en punto aquí en la estación, bien uniformados y listos para escuchar el reporte, ¿no? Yo creo que el preguntar a todos y el tener un compromiso verbal y de repente también, ¿por qué no escrito? Puede ser de repente algo muy importante para poder tener, bueno, acciones que obviamente van a ayudar a tu liderazgo, ¿no? Otra acción para poder fortalecer la autoestima, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pide colaboración y se deja asesorar, ¿no? Por ejemplo, a veces uno no es conocedora de todo, ¿no? A veces pueden haber personas mucho más jóvenes que de repente por su experiencia que le ha tocado vivir conocen más que nosotros, ¿no? Entonces, las personas entendemos que nuestra función es relevante cuando se cuenta con nosotros para planificar y llevar a cabo los planes. Ese peso de nuestra opinión refuerza nuestro nivel de autoestima. El tener de repente, el saber escuchar, yo creo que es una herramienta muy importante, uno, para poder fortalecer la autoestima de la otra persona porque la estás tomando en cuenta, ¿verdad? Estás tomando en cuenta su opinión, porque de repente esa persona tiene experiencias vividas mucho más enriquecido, con más experiencia que de repente que la tuya, ¿no? Entonces, ¿por qué no escucharla, no? ¿Por qué no prestarle atención, verdad? Y es una forma también de fortalecer su autoestima. Muy bien. Vamos a ver el tema de liderando personas, ¿no? En el sistema de salud. Los sistemas sanitarios son estructuras formales, complejas, a través de las cuales se desarrolla la prestación de la salud de las personas. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Creo que estamos en la siguiente ya. Exacto. Así es, ¿no? Bueno, para liderar personas, dice, en un sistema de salud, ¿no? Nosotros tenemos que mencionar que los sistemas sanitarios son estructuras formales y complejas, ¿no? A través de las cuales se desarrolla la prestación de la salud de las personas. Al destacar las características de un hospital como organización sanitaria, tenemos que mencionar y tomar en cuenta que de repente el lugar donde estamos trabajando es un lugar de alto nivel de complejidad, ¿no? Puede ser de repente un hospital como de repente el Neoplásicas, ¿no? En el cual también tenemos que tomar en cuenta de repente la tecnología, ¿verdad? Y también el grupo humano y personas que, ¿verdad?, que trabajan dentro de esa institución. Siguiente, por favor. Vamos a ver el alto nivel de complejidad, ¿no? El alto nivel de complejidad de las patologías que se abordan, ¿no? Como los problemas que se asocian a estas que a menudo van más allá del proceso de salud de enfermedad, alcanzando la esfera social de las personas que acuden con un problema que necesita una intervención de los profesionales de salud, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver también la tecnología, ¿no? De repente estamos trabajando en un hospital donde la tecnología inunda nuestro día, ¿no? Que es una parte fundamental de la organización sanitaria, ya sea recursos para diagnósticos, tratamientos, recursos como tecnología de información y comunicación, y ver cómo los profesionales de enfermería estamos conectados a las redes de comunicación y compartir información sobre la salud de las personas. Y ahora que se usan las redes para contactar a nosotros. En esta pandemia nosotros hemos visto y hemos hecho uso y abuso de la tecnología, ¿no? Porque si bien es cierto, la tecnología nos ha ayudado a podernos comunicar, ¿verdad? Yo recuerdo los primeros días cuando estábamos, bueno, a inicios de esta pandemia, los celulares nos ayudaban a que los familiares puedan tener información de sus familiares que estaban hospitalizados con COVID, ¿verdad? Mediante las videollamadas, ¿verdad? Era muy triste ver, por ejemplo, personas que ya no tenían, llamarlo así, posibilidades de poder seguir viviendo, se despedían, ¿no? Se despedían, era muy triste, o sea, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo pienso que de repente sí lo han visto y es un hecho muy doloroso, es un hecho muy conmovedor ver personas que se despedían, ¿verdad?
Pero miren cómo la tecnología ayudaba a poder tener ese nexo, ¿verdad? Y obviamente ahí el papel que digamos, cumplió la enfermera fue un papel de líder, ¿verdad? Porque ¿quiénes estaban las 24 horas del día con los pacientes? Las enfermeras, los técnicos, los auxiliares, ¿verdad? ¿Quiénes estaban al lado de los pacientes? Éramos nosotros, ¿verdad? Haciendo uso de la tecnología, ¿verdad? También tomemos en cuenta, ¿no? Dentro de las instituciones de salud a las personas. Las personas son la parte más importante de una organización sanitaria, donde las organizaciones sanitarias son organizaciones, ¿no? De servicios prestados por personas, donde el grupo enfermero, nosotros, es el más numeroso y por lo tanto el más complejo de gestionar, ¿no? Miren, ahora actualmente nosotros los enfermeros somos cerca de 100.000, que si nosotros estaríamos unidos, podríamos muy bien dirigir las políticas de salud, ¿no? Y miren, no lo digo yo, sino lo dice la OMS, enfermería es la columna vertebral del sistema de salud, ¿no? Entonces, la gestión del personal enfermero debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El aspecto logístico, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Las máquinas, la infraestructura, los adelantos científicos, la tecnología, ¿verdad? Y el aspecto de carácter personal, el recurso humano, que obviamente debe estar motivado. Y aspectos motivacionales y de competencia de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Describir o identificar cada uno de las personas que trabaja tiene algo en particular que ayuda, que nos va a fortalecer como equipo de salud. Y en ese papel juega un rol muy importante el gestor, ¿no? El de saber identificar en cada miembro del equipo una competencia que va a sumar y va a ayudar a poder sostener de repente a todo el equipo. Siguiente, por favor. Gestionando la incertidumbre, ¿no? Cuando un líder o un gestor, ¿no? De una organización sanitaria ha estado gestionando en estos tiempos de pandemia, ha sido una gestión de incertidumbre, ¿verdad? Porque obviamente no sabíamos cuántos pacientes iban a llegar, si iban a aumentar, si iban a disminuir. Era algo que no sabíamos en qué momento iba a parar, ¿no? O va a parar, ¿verdad? No sabemos hasta ahorita. Seguimos en zozobra. Bueno, las organizaciones sanitarias son organizaciones vivas, en constante cambio. Un día es distinto al otro, del mismo modo que una persona no es igual a otra. En ese tiempo de pandemia, cada gestor habrá visto, ¿no? En su grupo, en el grupo con el que trabaja, ¿no? Que obviamente han trabajado incansablemente hasta 24, 48 horas, hacíamos turnos, ¿no? Y ahí, con el miedo de poder contagiarnos, con el miedo de poder transmitir y llevar a casa, ¿verdad? El mismo hecho de relevarse la cantidad de pacientes y el tipo de patología que presentaban, el que de repente hoy día dejamos 30 pacientes con COVID positivo y mañana encontrábamos 32 o 35, o de repente hoy día dejamos 22 y mañana encontrábamos 24, pero eran pacientes nuevos, ¿no? Porque un grupo había fallecido, ¿no? Era un tiempo de incertidumbre, ¿verdad? En la cual tanto gestores como el personal, el equipo, estábamos viviendo tiempos de incertidumbre. La incertidumbre en el sistema sanitario se centra en dos variables: en el proceso salud-enfermedad y en el proceso de variabilidad de los recursos que se disponen los profesionales, ¿no? Actualmente, en esta incertidumbre, en tiempos de COVID, la actual situación de crisis sanitaria que atravesamos, no es más que una situación de incertidumbre. Sean tensionados todos los recursos del sistema sanitario hasta límites insospechados, ¿no? Todos estábamos estresados, asustados, angustiados, ¿verdad? Porque cada vez llegaban más pacientes, ya no habían camas, y cada vez requeríamos más oxígeno, y cada vez necesitaban pacientes más camas UCI, ¿verdad? Cada vez había que ampliar más las salas, había que
modificar ciertos pabellones para poder recibir más pacientes con COVID positivos, ¿verdad? Y, y cómo planificar, y cómo organizar, y cómo dirigir, y cómo mm, identificar al grupo idóneo que pueda cubrir esta necesidad, ¿verdad? Hemos visto cómo colapsaron los grandes hospitales. Hemos visto por las noticias cómo habían enormes colas de personas para poder hacerse las pruebas, ¿verdad? Y seguimos viendo ahora que ahora con esta llegada de la tercera ola no sabemos cómo va a reaccionar nuestro sistema de salud precario. Hemos vivido tiempos de escasez o inexistencia de recursos de materiales. ¿Se acuerdan cuando no habían mascarillas, no habían guantes, no habían batas, no habían mamelucos, no habían EPPs? ¿Se acuerdan que una mascarilla costó hasta 60 soles, ¿no? Y que teníamos que conseguirlo porque obviamente de eso dependía nuestra vida, ¿no? ¿Se acuerdan que había un tiempo en que casi todos caímos enfermos por COVID y el hospital se quedó casi prácticamente con un grupo reducido de personal que teníamos que hacer 24 a 48 horas, ¿no? ¿Se acuerdan que vivíamos tiempos de miedo, de desconocimiento, porque un día se aplicaba un tipo de tratamiento, al día siguiente ya no, ¿no? ¿Se acuerdan todo ese tiempo de incertidumbre? En todo ese tiempo de incertidumbre hubieron líderes que supieron sostener, que supieron en el momento liderar, ¿no? Quizás de repente no con el conocimiento tan amplio que deberíamos haber tenido, pero que sí pusieron en orden y pudieron llevar, digamos, y dirigir el trabajo, ¿verdad? Hubieron personas que de repente, en el momento donde una de nosotras se quebraba, te decía, tranquila, estoy aquí contigo, ¿no? Había momentos en que de repente muchas de nosotras que estábamos trabajando con nuestros pacientes, eh, en un momento decía, ya no puedo más, quiero tirar el respirador, quiero salir, ¿verdad? Y había otra que te sostenía y que te decía, tranquila, yo me quedo, anda tú, cámbiate, respira un poco y regresas, ¿no? Yo les cuento, en esos tiempos de incertidumbre, estaba yo haciendo la supervisión, serían las 3 de la mañana. Entonces, en eso yo estaba por el tercer piso y suena mi celular y yo, qué raro, ¿quién me está llamando a 3 de la mañana? Entonces, contesto el celular y me dice, una colega me dice, licenciada, jefa, ya no puedo más, ¿no? Y yo digo, pero, ¿quién me habla? Le digo, ¿quién eres? Y me dice, estoy en el segundo piso, me voy a desmayar. ¡Ay! En ese momento me faltó alas para correr y buscar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? ¿Qué es lo que había pasado? Que mi compañera estaba en una crisis de pánico. Y bueno, fue un momento muy, muy, muy fuerte. En ese momento que les digo que yo creo que como cualquier ser humano uno se quiebra, ¿no? Entonces en ese momento tuve que ponerme fuerte, pues, ¿no? Y decirle, tranquila, ¿no? Ya estoy aquí, vamos, ¿qué ha pasado, no? Darle fuerzas, ¿no? Y decirle, te sientes mal, qué es lo que tienes, cómo te ayudo, qué necesitas, ¿no? Entonces, me parece que había inhalado el momento de estar pues con todo el día y prácticamente casi parte de la noche, pues estaba con la mascarilla. Creo que se había sobrecargado emocionalmente y físicamente, pues, ¿no? Y llegó un momento en que ya no podía más. Entonces, cosas así, muchas de nosotros hemos vivido, ¿no? Y en la cual nuestro liderazgo, nuestro actuar, nuestro lado de líder tiene que salir, ¿verdad? En muchos de ustedes, ¿cuántas historias más se podrán conocer que de repente han despertado, ¿no? Ese líder innato que han tenido que sacarlo a flote, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas experiencias así que muchos de ustedes pueden compartir y podemos compartir en este tiempo de incertidumbre y COVID. Muy bien. Desde el ámbito sanitario hemos visto que nos falta preparación para gestionar la incertidumbre. Carecemos de red de suministros adecuados y que den respuesta a las necesidades sanitarias y carecemos
hacemos que los profesionales necesitamos con las competencias adecuadas para estar preparados en la situación, ¿verdad? Entonces, también hemos visto que el sistema ha demostrado una escasez de profesionales para hacer frente a un colapso sanitario. Nos encontramos con profesionales de salud con capacitación en ámbitos habituales, ¿no? Pero escasa competencia para afrontar situaciones límites como la que estuvimos enfrentando actualmente. Pasamos a hacer cosas a las que no estábamos acostumbrados. ¿Cuándo hemos visto nosotros que ver fallecer personas, 3, 4? Yo en mi vida lo he visto, desfilar así cadáveres, nunca lo he visto. Fue un momento muy fuerte en mi vida, ¿no? Y creo que también en cada uno de ustedes. ¿Cuándo he visto que una persona fallezca sola, sin despedirse de su familia? Son momentos muy difíciles que como personas y como líderes, creo que en ese momento, porque ustedes lideraban salas, o han estado liderando salas, han vivido, ¿verdad? Entonces ha despertado en ese momento su lado de líder, ¿verdad? El de sobreponerse, el de pensar, eh, el de mirar hacia adelante, ¿verdad? Observamos que mayormente las gestoras, ¿no? Han estado dedicando su tiempo en el control de jornadas, en la distribución de recursos humanos, en los diferentes servicios que obviamente faltaban, ¿verdad? Pero yo pienso que ahora esta crisis, ¿no? Sanitaria que hemos vivido nos debe de rescatar y nos debe de dejar el mejor ejemplo de aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El conocer las competencias de cada uno de nosotros, ¿no? Que trabaja como equipo de salud, el conocer su talento, ¿no? Yo creo que en este tiempo de crisis hemos visto enfermeras muy talentosas, ¿no? Muy fuertes, muy aguerridas, muy líderes, ¿verdad? Eh, Nosotros como enfermeros debemos conocer también qué cosas más pueden aportar a la organización y por ende a nuestros pacientes, ¿verdad? Definir operativa y correctamente los puestos de trabajo del enfermero, ¿no? Miren, como gestores también tenemos que velar por el clima laboral, ¿verdad? El sistema de incentivos, el aspecto de retribuir todo ese esfuerzo que se ha hecho, ¿verdad? Y saber escuchar, ¿no? A veces, lamentablemente, estamos tan ocupados que no queremos escuchar, queremos ya, al grano, al grano, al grano, al grano. Pero a veces no nos damos cuenta que a veces las personas necesitamos o necesitan un tiempo de poder escucharlos y poder entenderlos, ¿no? A veces con tan solo escucharlos ya como que también es algo como que los alivia, ¿verdad? Como gestores, ustedes, siguiente por favor, como gestores ustedes tienen que conocer a su equipo de trabajo. ¿Y cómo conozco mi equipo de trabajo? Aquí les voy a dar algunas claves para fomentar el liderazgo en los enfermeros. Trabaja con equipos limitados, ¿no? Que no sean más de 8 a 10 personas, porque si tú pasas este número, no vas a saber, no vas a poder identificar las cualidades, las fortalezas, sus habilidades o sus preocupaciones, ¿verdad? De repente uno te dice una cosa y el otro te cuenta otra cosa y no te vas a poder acordar, ¿no? Entonces lo recomendable es trabajar con 8 a 10 personas, más no. Forma a otros líderes, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Porque todos somos pasajeros en este proceso del trabajo, ¿no? En este proceso de la vida, todos somos pasajeros, ¿no? Pero qué bonito es que cuando las personas que están encima de nosotros, ¿no? O que tienen de repente un cargo y que están liderando, dejan, ¿no? A otros, a las semillitas, ¿no? A las semillitas que poco a poco van brotando, ¿verdad? Y se van formando nuevos líderes, ¿no? ¿Y cómo vamos formando nuevos líderes? Delegando tareas, delegando funciones, supervisándoles, enseñándoles, ¿no? Eh, como se dice, aumentando su autoestima, ¿no? Resaltando sus cosas positivas, ¿no? En público. Y de repente las cosas negativas, personal, de repente entre tú y yo nada más, ¿no? Para no lastimar el autoestima, ¿no? Aprendamos a trabajar por proyectos, ¿no? Fomentar la cultura de la acción, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Como conozco mi equipo, también las personas deben tener claro qué van a hacer hoy
y a la siguiente semana. Por ejemplo, hoy de repente vamos a cambiar de posición a todos nuestros pacientes. Mañana vamos a de repente, si se trata de repente un hospital geriátrico, de repente vamos a movilizar pacientes, vamos a curar escaras, vamos a de repente a darle su alimentación, de repente en el momento mm, de relax o el momento del break, vamos a jugar con ellos de repente con casino, y de repente podríamos hacer terapias musical, o bueno, lo establecido de repente en el servicio, ¿no? Pero el personal tiene que saber qué va a hacer hoy y qué se va a hacer a la semana siguiente, ¿no? Fomentar habilidades en competencias, en educación, el aprendizaje constante, ¿no? Mire, cuando usted tiene a cargo un equipo de trabajo, es importante que usted riegue, ¿no? Como se dice, riegue conocimiento. Ese equipo tiene que estar en aprendizaje constante, en aprendizaje permanente. La educación fortalece los vínculos de la amistad, el fomentar las habilidades, hace que el equipo se empodere más, ¿no? Se una, y que obviamente pues va a traer satisfacción tanto para nuestros pacientes como también para la organización. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver las condiciones del líder, ¿no? Miren, ¿qué condiciones debe tener un líder? Un líder debe tener la condición de involucramiento, ¿no? ¿Y qué es involucramiento? Involucramiento significa buscar participar de todas las situaciones desafiantes, ¿no? Y un ejemplo, a ver, ¿cómo podemos ver que esta persona tiene condición de líder, ¿no? De repente estamos caminando por la calle y en eso vemos pues que sale humo, ¿no? Sale humo de una casa. Y así como nosotros hay personas que ¡pum! Se van corriendo, se escapan, ¿verdad? Y hay otras personas que son más aguerridas y dicen, vamos a ayudar, vamos a romper la puerta, vamos a entrar, hay que sacar a las personas, los niños primero, y los adultos mayores, ¿no? Es una forma de involucrarse, ¿verdad? Busca participar de situaciones desafiantes, mientras que otros escapan, otros corren, ¿no? Y empiezan ya a dar, ¿cómo se llama? A ver la forma cómo van a involucrarse, ¿verdad? En ese hecho. ¿Qué otra condición debe tener el líder? Dice, centrado en objetivos, ¿no? El líder siempre tiene, ¿no? Objetivos claros. No ve el esfuerzo, ¿no? Pero sí busca superar sus limitaciones. O sea, a él no le interesa o sea, si de repente para lograr de repente algo no le interesa si es que no duerme o si es que no come, o si de repente deja de hacer cosas, pero él quiere lograr su objetivo, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos verlo hay personas que, bueno, tienen pues ya objetivos bien marcados, ¿no? Dicen, no, hoy día lo termino y lo termino y lo termino. No importa si me amanezco o no, pero lo termino, ¿no? Superas sus limitaciones, ¿no? ¿Qué otra condición tiene el líder? Tiene una autonomía y no depende de nadie. Entonces, la gran mayoría de líderes centra sus posibilidades en su campo de acción, ¿no? Es autónomo, no depende de nadie. Esas son las condiciones de un líder. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una serie de vivencias que de repente lo vemos en el servicio, ¿no? Muy a menudo. Por ejemplo, dice, no es lo mismo ser un jefe que ser un líder. No es lo mismo, ¿no? Jefe a líder. Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando. Para el líder es un privilegio servir. El jefe condena. Hemos visto muchos jefes que dicen, aquí mando yo, señorita, usted se calla, aquí mando yo. Pero hemos visto líderes que dicen, aquí sirvo yo, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Miren qué diferencia. El jefe empuja al grupo, apúrense, vayan, corran, vamos. Son muy lentas, dicen, ¿no? En cambio, el líder va al frente comprometido con sus acciones. El líder dice, vamos, ¿no? Se compromete. Dice, el jefe existe por la autoridad, el líder
por la buena voluntad. El jefe cree es suficiente una investidura de mando conferido desde fuera para conformar al gusto del equipo, el gusto del el pequeño grupo bueno, que puede liderar, ¿no? Pero para el líder no necesita exhibir a sus súbditos. El líder da su empeño generoso, da su dinamismo mágico y su actitud de entrega, que son las mejores cartas con las que sus seguidores se enteran de que tiene autoridad y que no necesita imponerse por argumentos externos, sino por ejemplos entrañables, ¿no? Entonces, miren, qué diferente, ¿no? Mientras que en un lado el jefe cuestiona, ordena, en otro lado el líder se involucra, ¿no? Eh, es generoso, ayuda, ¿no? Aporta. eh, Él no necesita que gritar, ¿no? Él más bien es parte del equipo, parte del grupo, ¿verdad? Miren, si usted teme a su superior, es su jefe. Y si lo ama, es su líder, ¿no? La autoridad del jefe impone. La autoridad del líder subyuga y enamora, ¿no? Qué distinto, miren qué diferente. El jefe inspira miedo, ¿no? A veces nos ha tocado pues personas que obviamente con su cara ya pues nos da un poquito hasta de dirigirle la palabra, ¿no? Nos da un poquito de miedo, ¿no? Y muchas veces a veces le sonreímos de frente y a la espalda pues ay, qué miedo, ¿no? Pero pero por ejemplo el líder inspira confianza, ¿no? Hay personas que a veces que tú no la conoces, pero te acercas, ¿no? Y te escucha, ¿no? Y que te inyecta pues entusiasmo, te da poder, ¿no? Te da seguridad, ¿no? Y cuando obviamente está presente, el equipo, bueno, se fortalece, ¿no? Y trabaja con más dinamismo, ¿verdad? Pero mientras de repente a veces cuando el jefe está, pues, no inspira confianza, a veces todo nos sale mal, ¿verdad? ¿No? Miren qué importante es el tener la figura de líder y qué difícil a veces cuando nos ponemos en la figura de jefe, ¿verdad? Siguiente, por favor. Miren, dice, el jefe hace el trabajo una carga, el líder un privilegio. El jefe busca el culpable. Ah, usted es la culpable. Usted no le quitó la vía, por eso el paciente se le formó un absceso. Usted es la culpable, ¿no? Cuando a veces hay un error. ¿Quién estuvo de turno ese día? No, dígame quién estuvo de turno ese día. Ella es la culpable, ¿no? A veces hemos escuchado esas, lamentablemente, ¿no? El buscar culpables, ¿no? El que hace la paga. No, él lo hizo y él lo paga, ¿no? En su turno se perdió, él lo paga. No, hay que sancionarlo, hay que castigarlo, hay que molestarlo, ¿no? Eh, a veces hemos escuchado con mucha pena ese tipo de personas, ¿no? En apariencia, que ponen las cosas en su lugar, que cree que gritando va a arreglar todo, ¿no? Lamentablemente, pues no, estamos en un error, ¿no? Pero si este gestor, en lugar de gritar, en lugar de buscar culpables, corregiría de una forma adecuada el error, ¿no? Eh, Escucharía primero a las partes, comprendería qué es lo que realmente ha pasado. eh, bueno, eh, sancionaría, pero enseñaría, ¿no? O sea, ya está bien, has hecho esto, entonces, porque bueno, has cometido esto, que sea la primera y la última vez, bueno, tendrás tu llamada de atención, pero quiero ver que para los siguientes días no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? A ver cómo estás yendo, a ver, has mejorado tu técnica, a ver en qué te ayudo, cómo, cómo te apoyo, qué te falta, a ver, dime, o lo hacemos juntos, ¿no? Ese es el papel del líder. Corrige, eh, enseña, ¿no? Sabe esperar, te apoya, eh, te dirige, te sostiene, ¿verdad? El jefe asigna los deberes, ¿no? A ver, vamos a hablar como jefe. Ya, usted tiende la cama, usted me arregla las historias,
usted me da medicamento, usted me da, me controla, ¿no? Eh, ordena así a cada uno, ¿no? Y obviamente hay del que no cumple, ¿no? Pero ¿cómo actuaría el papel del líder, no? El líder da el ejemplo, ¿no? El líder dice, bueno, vamos a arreglar las historias en la primera hoja tiene que ir, digamos, la hoja gráfica, porque esto nos va a ayudar a poder ver y poder monitorizar a nuestro paciente cómo van las constantes vitales, ¿no? En la última hoja vamos a poner de repente la hoja donde están los datos del paciente para más rápido de repente tenerlas o tener a mano, algo así, ¿no? Nos enseña. ¿Qué más? De repente el líder también es congruente con su pensar, ¿no? Con su actuar, con su pensar, con su hacer. Va al frente marcando el paso, ¿no? Enseñando, dirigiendo, escuchando, aportando, ayudando, ¿no? Sosteniendo al grupo. Siguiente, por favor. Dice, los que tienen un líder pueden cansarse del trabajo, pero jamás se fastidian, porque el magnetismo del líder abre ventanas a los ideales que obviamente te ayudan a poder vivir y poder trabajar en armonía, en paz, en tranquilidad, ¿verdad? El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder enseña cómo deben hacerse, ¿no? Miren la gran diferencia. El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder enseña cómo deben hacerse. Uno guarda el secreto del éxito, el otro lo enseña, ¿no? Capacita permanentemente para que su gente pueda hacer las cosas con autonomía y eficacia, ¿no? Es por eso la importancia de formar nuevos líderes, ¿no? Uno no se toma la molestia de señalar caminos, el otro vive poniendo flechas indicadoras para lograr el éxito. Perdón. Siguiente, por favor. El jefe maneja a la gente, el verdadero líder la prepara. El jefe masifica a las personas, las convierte en número y fichas, las deshumaniza, súbito por súbito, hasta quedarse con un rebaño sin rostro ni iniciativa. En cambio, a diferencia, el líder conoce a cada uno de sus colaboradores, los trata como personas, los dinamiza, los impulsa constantemente, no los usa como cosas, ¿no? El jefe dice, vaya, el líder dice, vamos, ¿no? Miren qué diferente, vayan, y el líder dice, vamos, ¿no? Qué importante. Bien, dice, entonces el líder es el que promueve al grupo a través del trabajo en equipo, suscita una cohesión inteligente, reparte responsabilidades, forma a otros líderes, parte de los hechos y de la vida del grupo para llegar a los principios, consigue un compromiso real de todos los miembros, formula un plan de trabajo con objetivos claros y concretos, motiva permanentemente para que su gente quiera hacer las cosas, supervisa la tarea de todos y difunde siempre una mística, un ideal profundo, una esperanza viva, una alegría contagiosa. El jefe llega a tiempo, el líder llega adelantado. Este es el santo y seña del verdadero líder. Un pie adelante del grupo, una mirada más allá de los seguidores. El que ve más que los otros es un líder. El que profetiza y vaticina, el que inspira y señala con un brazo en alto, el que no se contenta con lo posible, sino con lo imposible. Ese es el verdadero líder. Bueno, hemos llegado a término de este compartir. Quiero darles a conocer algunas conclusiones que me parecieron importantes, ¿no? Se considera indispensable que el líder cuente con habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, motivación y respeto para poder ejercer un proceso de influencia. Como líderes de enfermería, debemos realizar con calidad cada una de las diferentes actividades por las cuales estamos contratados. Ser desafiantes en el proceso de desarrollo, que promuevan cambios importantes para lograr otras oportunidades, que lleven a la profesión de enfermería a mayores estándares de calidad y competitividad. Fortalecer de manera continua la cohesión profesional en lo científico y laboral, para que pueda visualizarse un gremio líder
que promueva cambios importantes en las instituciones y en el sistema de salud. Y queridos colegas, yo tengo un sueño con que en algún momento algún enfermero llegue a ocupar los más altos cargos decisores, donde pueda dar a conocer la importante carrera, el importante trabajo que tiene el enfermero aportando al sistema de salud. Ese es mi sueño y en algún momento espero que se haga realidad. Les dejo con esta frase bonita que dice: las reglas son importantes, pero el ejemplo es el gran estudio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a usted, doctora. Si alguien tiene alguna pregunta,